Nos vamos a ubicar en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17 de Juan. Sí. Puestos en pie, leemos un verso de la palabra de Dios. Leemos el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y el siguiente dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero me quedo en el verso 14, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hablaremos esta noche sobre una cuestión que tenemos en común con Israel. Tenemos en común con Israel dos cosas: ser perseguidos por la palabra de Dios y ser perseguidos por el nombre. ¿Sabe usted? Alabanzas al Señor. Que el Señor nos hable esta noche. Tenga la bondad de sentarse. En San Mateo, en el capítulo 24, hablando Jesús no a la iglesia, sino a los judíos, Él les dijo esto. San Mateo 24, 9, si alguien ahí nos puede colaborar. 24, 9. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué causa? Por causa de mi nombre. Entonces Jesús le está advirtiendo a los judíos, no a la iglesia, porque el tema que se trataba allí no era de la iglesia, sino de ellos como pueblo, como el pueblo de judío. Entonces, ahí está el ser perseguidos por el nombre del Señor. En los versos que leímos de Jesús, aborrecidos por haber recibido la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso, le dijo lo que iba a pasar con él y por qué sería perseguido y por qué padecería. Hechos capítulo 9, verso 16. 9, 16 del libro de los Hechos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Regresémonos al verso 15, un poco del verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Y ahí sí el 16. Porque yo le mostraré, ¿a quién le iba a mostrar? A Saulo de Tarso, cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Padecer por el nombre del Señor. ¿Padeció Pablo por el nombre del Señor? Hasta la muerte le tocó padecer por la causa del nombre del Señor. Cuestión en común de la iglesia o de Israel y de la iglesia. Perseguidos por la palabra. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Veamos esto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay un ay en los versos precedentes diciendo ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido a ellos
el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, con gran ira, el cual acusa a todos nuestros hermanos. Una de las funciones del diablo es el acusador, es cumplir una función de acusador. O sea, él es el fiscal, vive acusando diario, su función es acusar. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que ellos tenían. Amén. A Israel y a la iglesia Dios le ha confiado los más grandes tesoros. Los más grandes tesoros de Dios son su palabra. ¿Habrá algo más grande de Dios que su palabra? Si por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y por su palabra todo cuanto existe subsiste por esa palabra, es decir, es sostenido y preservado por esa palabra hasta el día de hoy. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Entonces, ¿qué habrá más grande que su palabra? Y su palabra también es el gran mensaje de Dios para salvación al mundo. Su palabra es el medio no solamente a través del cual Dios crea, Dios forma, Dios perfecciona, Dios santifica, Dios purifica. Alabanzas a Dios. Dios santifica. Por su palabra está todo eso. Aleluya. Entonces, ¿cuán grande es su palabra? La palabra de Dios recoge el testimonio, el único testimonio del Dios verdadero. El mundo está lleno de libros. Las grandes bibliotecas físicas y las virtuales están llenas, pero hay un solo libro que contiene la gran palabra de Dios, el único mensaje de Dios. Y luego el nombre. El nombre, Dios no se lo ha confiado a la gente por sí. Dios ha tenido recelo en revelar su nombre. Jacob le preguntó por el nombre y le dijo Dios: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Manoa le preguntó por el nombre y Dios le dijo: no preguntes por mi nombre porque es oculto. Y no se lo reveló a Jacob, no se lo reveló a Manoa. Alabanzas a Dios. Muchos indagaron en el Antiguo Testamento por el nombre. Moisés mismo: si me preguntan los hijos de Israel, ¿qué les digo? Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Qué les digo? ¿Quién me envió a ellos? Y la respuesta, Éxodo 3:13, y la respuesta de Dios fue esta: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Es decir, ¿cuál es el nombre del Dios de mis padres? ¿Qué les digo? Y la respuesta que le dio Dios fue esta: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es de donde salen las 4 letras del nombre divino que están en todos los escritos del Antiguo Testamento, que son la Yod, Hei, Vav, Hei, que son las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, 4 letras del nombre divino.
Algunos judíos, ya en siglos muy cercanos a los nuestros, pusieron algunas vocales a esas 4 letras para poner un nombre que es simplemente que es Yahweh, Yahweh, que simplemente define el nombre, pero no dice cuál es el nombre. Simplemente define, Yahweh quiere decir el nombre, pero no dice cuál es el nombre. Alabanzas a Dios. Pero por separado a 2 personas se les anunció un día el nombre. El primero fue a José. No, o el primero, no, José no, el primero fue María, en Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. Cuando María recibe la salutación del ángel, y el ángel le dice que tú concebirás y darás a luz un hijo, y ella aterrada dice, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús. Alabanzas a Dios. Por primera vez aparece el nombre. Le pondrás por nombre Yeshua, que es Jesús. Y luego José, en San Mateo capítulo 1, verso 21. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Alabanzas a Dios. ¿Cómo se llamará? Jesús. ¿Y por qué Jesús? Y le explica el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías cuando dijo, 7:14 de Isaías, he aquí que el mismo Señor os dará señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí el ángel le explica a José qué quiere decir Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y también la profecía de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. A ver, ¿cómo es su nombre? Isaías solo nos dijo que su nombre era admirable. No nos dijo cuál era el nombre, nos dijo que era admirable. ¿Y ese nombre sería el nombre de quién? Sería el nombre del Padre Eterno. Ahí dice Isaías. A ver, lo tenemos. Ese nombre es el nombre del Padre Eterno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios todopoderoso. ¿Cómo se llama ese niño? Padre eterno. ¿Y cómo se llama más? Príncipe de paz. Ese niño es el Padre eterno. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Es el niño que es Padre eterno. Es el niño que siendo hijo es Padre eterno. Es el niño que siendo niño es Dios fuerte o Dios todopoderoso. Alabanzas a Dios. Fue revelado. Le fue revelado a José. Le fue revelado a María. Le fue revelado a los discípulos en esta misma oración de San Juan 17, en la oración que Jesús está haciendo como el sumo sacerdote. Jesús dice en su oración, les he revelado tu nombre. No solamente les dice que les dio su palabra, sino les he revelado tu nombre. A los hombres que del mundo me diste, yo les he revelado tu nombre. ¿Y qué nombre fue el que le fue revelado a los apóstoles? ¿Cuál fue el nombre que le fue revelado? Escucha a Pedro a ver contándonos esa revelación.
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo dijo: les he revelado tu nombre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabanzas a Dios. Los apóstoles no conocían otro nombre. ¿O conocían los apóstoles otro nombre? Jesús dice en San Juan 17: les he revelado tu nombre. Y Pedro dice en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál fue el nombre que se nos dio? Ese nombre ese es el nombre del Padre. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Pero esas dos, la palabra, esos dos tesoros, la palabra y el nombre, Dios no se los revela a todos. No se los revela a todos. Y si no escucha a Jesús orando en San Mateo 11:25: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Y por qué así, Padre? Porque así te agradó. Porque nadie conoce ¿a quién? Al Hijo. Nadie conoce al Hijo. El único que conoce al Hijo es el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y quién más conoce al Padre? Aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Por eso, Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, primera de Juan 5:20, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, no a los que son, sino al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Me llama la atención la seguridad con que Juan habla. Estamos en el verdadero. ¿Cuántos estamos en el verdadero? ¿Cuántos hoy todavía estamos en el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero eso lo sabemos usted y yo. Eso lo sabemos nosotros. El mundo, de aquí para afuera, no lo sabe. Aunque han pasado los siglos y aunque en la Biblia está tan claro, ellos no lo saben. Varios papas, desde por allá, desde Juan 23 en adelante, Pablo VI, Juan Pablo II y otros, en varias ocasiones dijeron, en concilios, dijeron: hay un pueblo que son los protestantes evangélicos, pero ellos no nos preocupan, porque ellos enseñan la doctrina que les enseñamos. Siguen bautizándose en el bautismo que les enseñamos. Siguen creyendo la doctrina de la Santísima Trinidad que les enseñamos. ¿A quién se refieren ellos cuando dicen eso? A todos los grupos pseudocristianos o evangélicos o trinitarios. ¿Qué doctrina siguen practicando ellos y creyendo ellos? La misma doctrina que aprendieron de Roma. Lo mismo que han aprendido de Roma. El mismo bautismo de la iglesia romana. La misma creencia en la Trinidad de la doctrina romana. Lo mismo. Pero ellos advirtieron: solo hay un pueblo. Solo nos preocupa. No es un pueblo muy grande, es un pueblo pequeño en el mundo. Pero ese pueblo sí no cree nuestras doctrinas. Ellos se resisten a creer nuestra doctrina y siguen creyendo en Jesucristo como el único Dios verdadero, y en el bautismo en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de la Trinidad.
Hay un residuo pequeño, hay un remanente pequeño en el mundo que conserva el conocimiento del Dios verdadero, la doctrina del Dios verdadero y el nombre del Dios verdadero. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Aleluya. Preguntados exactamente quiénes son, los pentecostales han dicho. Los pentecostales. Alabanzas a Dios. Eso es bueno en una parte y ha sido malo en otra. Cuando comenzamos a predicar el evangelio en Francia, las iglesias trinitarias de allí buscaron cerrarnos la puerta. Hay una organización que las reúne a todas. Todas tienen una especie de concilio. Todas las organizaciones, incluso varias organizaciones, la misma UPC que allí han decaído, están en eso. Y cuando comenzamos a predicar, recuerdo que una vez en un culto se nos apareció uno de los dirigentes de esa organización, como el AMEN aquí en Colombia, que asocia, es la que en el AMEN están asociados, es una asociación que asocia a todas las organizaciones evangélicas en Colombia, menos la nuestra. Lo mismo es allí otra organización. Y llegó por ahí el presidente de esta organización. Cuando terminamos un culto dice, bueno, ustedes aquí en Francia son una secta, porque ustedes aquí no son reconocidos por nosotros. Somos nosotros los que decidimos si ustedes predican en Francia o si ustedes no predican en Francia. Le dije, caballero, usted se equivocó. Ustedes no deciden si nosotros predicamos en Francia o no predicamos, o en el mundo no predicamos. Eso lo decidió Jesucristo hace mucho tiempo, y Jesucristo está por encima de cualquier organización. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Jesucristo no dijo que había que venirles a pedir permiso a ustedes. Alabanzas a Dios. Buscaron bloquearnos para que ningún estado recibiera ninguna solicitud de registro oficial nuestro. Pero Dios está por encima de todo. Frente a pesar de la oposición de ellos y que ellos hicieron todo lo que quisieron para tratar de bloquearnos, el gobierno francés nos dio el registro y el reconocimiento de la iglesia en Francia por encima de todo. Alabanzas a Dios. Le preguntaron al pastor que fue a registrar la iglesia, hermano Thierry, si aquí las iglesias, el concilio de iglesia de Francia no los apoya a ustedes, no los respalda, necesitamos un responsable que sea responsable de este registro si ellos no son responsables. Entonces el hermano dijo, pues el responsable es el misionero del Reino Unido que se llama Antonio Restrepo. Ahí quedé como el responsable. Aunque yo sé que el responsable soy yo, el responsable verdadero es Jesucristo el Señor. Él es el responsable. Alabanzas al Señor. Lo mismo está en el Reino Unido, tocó lo mismo. Allí existe la Superintendencia de Charities, que es una organización que asocia a todos los grupos evangélicos. Y nosotros no teníamos cabida ahí. Ahí no, porque primer requisito, ser trinitario. Y si no es trinitario, entonces no cabía ahí. Y si no cabía ahí, lo tienen como una secta. Pero a pesar de eso y de todas las puertas cerradas, Dios abre puertas. Y cuando Jesucristo abre, nadie las cierra.
Eso es lo que estábamos leyendo ahí en Apocalipsis 3. Yo soy el que abro y nadie cierra. Y soy el que cierro y nadie abre. Varios abogados que habíamos consultado para hacer esto nos dijeron, no, ustedes con esa doctrina que tienen usted aquí no tienen ninguna posibilidad. Hasta que finalmente no conseguimos ni ningún abogado, sino que alguien por ahí nos colaboró y nos dio una orientación que había que llenar ciertos documentos, lo llenamos, lo enviamos, aprobado, regresó, nos reconocieron. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Aleluya, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. Esto de predicar el evangelio en otros países no es llegar simplemente, bajarse, sacudir el maletín, abrir la Biblia y comenzar a predicar. Esto tiene una cantidad de bemoles en cada país para poder predicar. Eso no es. Me tocó sufrirlo. No solamente en Inglaterra, sino en todos los países de Europa, donde fuimos abriendo los registros de iglesia. ¿Qué problema? Y los problemas vienen de estas organizaciones que buscan cerrarnos la puerta. ¿Por qué nos cierran la puerta? Por el nombre, solo por el nombre. Si fuéramos evangélicos trinitarios, las puertas abiertas y bienvenidos. Pero nos cierran la puerta porque somos perseguidos por el nombre. Pero gloria a Dios por ese nombre que nos fue revelado. Alabanzas a Dios. Si no tuviéramos ese nombre, tampoco seríamos lo que somos. Somos lo que somos por ese nombre y por esa palabra que nos ha sido revelada. Alabanzas a Dios. Aleluya. Llenaba el corazón de tristeza leer cómo eran expulsados los judíos de Europa por no creer en la Trinidad. Ellos han sufrido por el nombre, no tanto por el evangelio, pero por el nombre y por la palabra. En el año de 1070, el rey Guillermo I los llevó a Inglaterra, a los judíos, solo por interés, porque tenían dinero, porque eran ricos, para que le hiciera una cantidad de préstamos para construir las famosas bahías, es decir, los castillos y los grandes palacios que se han construido en Inglaterra, en Escocia. Por eso fueron llevados. Pero en el año 1275 al año 1290, Eduardo I decidió expulsarlos del país. Les debían cualquier cantidad de dinero y para no pagarles todo lo que les debían, y por no creer en la doctrina de la Trinidad, unidos con Roma, decidieron expulsar a los judíos de Inglaterra. Conocido históricamente como uno de los grandes errores imperdonables en la historia para Inglaterra. ¿Por qué? Porque siglos después, se tuvieron que arrodillar ante una crisis económica tan espantosa a la que llegó a Inglaterra, que se la comieron las ratas y el fuego los consumió. Las ratas comiéndose a las personas. Así. Y la gente tratando de pelear contra las ratas para que no se los comieran. Se comían los niños y a la persona físicamente lo comían las ratas. Y luchando con ellos, entonces emplearon el fuego, y empleando el fuego fue que quemaron las ciudades y se quedaron sin nada. Y las ratas no se murieron. Se les acabó todo, se les quemó todo y las ratas siguieron burlándose de ellos. En esa pobreza tuvieron que volverle a suplicar, buscar los judíos y suplicarle de rodillas que volvieran los judíos a Inglaterra, que era su única posibilidad de salir de su ruina económica. Hace poquito
se celebraban los 360 años del regreso de los judíos a Inglaterra. Hace poquito se celebró eso, porque tuvieron que suplicarle después de que los habían expulsado, sacado a la fuerza. Francia también los expulsó en el año 1300. Portugal los expulsó en el año 325. España los expulsó en el año 1492. Y así Polonia también los expulsó. Alemania, ya saben lo que hizo en los tiempos de Hitler. ¿Ya recuerdan? ¿Cómo los llevaron a las cámaras de gas y los asfixiaron? Y a los más viejos los convirtieron en jabón. ¿No es eso? Más de 6 millones de judíos perseguidos y muertos de la manera más cruel. Fue lo que le hicieron a ellos. Pero a pesar de todo esto, ahí están. No los ha podido exterminar nadie. Ambos los han expulsado, los han maltratado y no los han podido exterminar. Ahí siguen todavía en pie los judíos. Lo mismo ha pasado con esta iglesia. Cuánto han buscado exterminarla, acabarla, eliminarla, borrarla de la tierra, que esa doctrina y esa palabra que predicamos por fin se silencie y no haya más quien hable del verdadero nombre, de la verdadera doctrina, de la verdadera palabra, sino que el mundo quede sumido en una oscuridad confusa de una doctrina perdida. Pero el diablo no ha podido detenernos, no ha podido cerrarnos la boca. Aquí continuamos en el nombre de Jesús, firmes. Alabanzas a Dios. Aunque cada vez las estrategias del enemigo son más fuertes. A los judíos los mataron y las cámaras de gas los asfixiaron. El diablo está empleando hoy lo mismo también contra nuestra gente. Comenzando por los jóvenes, los adolescentes de nuestra iglesia, el diablo los está asfixiando en la cámara de gas de las redes sociales. ¿Sí o no? Asfixiados, les tapó los oídos, les cerró el corazón, los tiene asfixiados de todo, con ataduras por todas partes. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero con cámaras o sin cámaras de gas o redes sociales, seguiremos adelante en el nombre del Señor. Porque otra vez, como Daniel, podremos decir, Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, dice la parte final de este verso. ¿Qué hará el pueblo que conoce a su Dios? Se esforzará. Por encima de todo, esta iglesia se esforzará. Por encima, venga lo que venga, nos esforzaremos. Porque somos sobre la tierra el único pueblo que conoce al Dios vivo y verdadero y su verdadero mensaje. ¿Puede usted alabar a Dios? ¿Puede usted glorificar al Señor? Les ruego estén de pie. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Nos esforzaremos. Tal vez nos hemos esforzado poco, nos esforzaremos más. ¿Cuánto estamos dispuestos a esforzarnos más? Y si más nos cierran las puertas, ¿qué hacemos? ¿Paramos o seguimos? Y si hay oposición, ¿qué pasa? ¿Retrocedemos o seguimos avanzando? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Alabanzas a Dios. ¿Cuántos estamos decididos a avanzar por encima de lo que sea? Si el mismo Satanás se nos pone en el camino, lo pisoteamos y seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro,
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Al Señor sea la gloria. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Cómo curar a nuestros jóvenes que están asfixiados. El adulterio los busca ahorcarlos. Las redes sociales y toda la pornografía que hay a través de ellos busca acabar con ellos. Pero hay poder en el nombre de Jesús. No pararemos. No nos detendremos. Nos esforzaremos. Y estamos decididos con Cristo a ir hasta el final. Con Cristo hasta el final. A ver, un grito que diga eso, que confiese eso: con Cristo. Con Cristo. Alabanzas a Dios, démosle gracias a Él. Soberano Señor Jesús, le damos gracias. Tenemos la oportunidad maravillosa de invocar tu nombre esta noche y de agradecer, mi Dios, tu maravillosa palabra y tu nombre precioso. Gracias, Señor Jesús, por esa revelación grandiosa de dones extraordinarios, los de mayor valor en tu presencia, tu palabra y tu nombre.